Es el otoño donde sucederá en el color, en el aire, en la hoja, en la caída. Hoy nada puedo recordar, apenas puedo caminar. Era un pie detrás del otro, o era encima una canción, un eco, un gesto, una señal. Ya no sé qué fue cierto, qué mentira. Algo pasó que lo olvidé, que veo el recuerdo y que lo siento como a un resucitado entre los muertos. No sé por qué, ya lo olvidé. No importa que olvidé, solo lo olvido. Siempre luché por recordar. Oh, pero ay, qué buen regalo es olvidar. Hay cosas que prefiero no olvidar. Paula. Hay un puñal, siento que me protege el olvidar. Que me olvidó y todo trae algo familiar. No voy a hundirme, no quiero entrar, no voy a averiguar si algo ha pasado, pasa o pasará. En el recuerdo se guarda una canción que es en plural, pero el olvido canta en singular. No sé por qué, ya lo olvidé. No importa que olvidé, solo lo olvido. Siempre luché por recordar, pero hoy qué buen regalo es olvidar un sobre abierto, un escalón. Hay cosas que prefiero no olvidar, como una cuerda y un puñal. Hoy siento que me protege de olvidar. Ahora, ¿en qué año comenzaron a trabajar? 1979. 1967. ¿En qué sector trabajaban? En Campana y la caja de diferencial. Yo tapizado. ¿Cómo era su experiencia como trabajadores? Muy buena. Bueno, también yo trabajé también en tapizado. Bueno. El tapizado no, en balancines. ¿Cómo era la fábrica cuando trabajaban ahí? Muy buena, muy buena. También, qué sé yo, era muy familiar, una cosa. ¿Cómo le iba el país en ese entonces? Para mí, En el país, ¿cómo era en ese el país, entonces? muy bien, muy bien. Bueno, sí, la verdad que Sí, una barbaridad, había trabajo para todo, funcionaba muy bien eso. sí. ¿Se pudieron jubilar? Sí, gracias a Dios, muy bien. También nos dan fábrica. ¿Qué recuerdos tenían de esa época? Y mucho compañerismo. La gente, los jefes, supervisores, todos muy agradable. Y bueno, sí, la verdad que mucho trabajo, había mucho trabajo para extras, se trabajaba mucho. ¿La fábrica hacía prosperar al pueblo? Y Sí, como, muchísimo. sí, todo dependía, Todo. todos dependíamos de la fábrica. ¿Había más negocios? Sí, muchos más negocios. Ya lo creo que había. ¿Cómo era un día en la fábrica? Muy feliz. Para nosotros, muy feliz, muy alegre todos. Sí, había mucho compañerismo. Y la última pregunta es, ¿cómo era un día en la fábrica? Y no sé qué Y bueno, alegre, porque había también el trabajo después con daban muchas ganas de ir a la fábrica a trabajar y a estar con los compañeros y pasarla bien, trabajar mucho. Pero Porque también nos daban estar con los compañeros. desayuno, almuerzo, después merienda en la tarde, todas esas cosas, sí. Había mucho trabajo, se quedaba muchas horas extras, daban. Cosa que la verdad que Se decíamos, trabajaban los sábados, el que quería trabajar los sábados, y hasta el día domingo también, si cuando había, también te daban.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edgardo Carreras, tengo 61 años, soy abogado, nacido en Heppener, hoy vivo en Bransen y he trabajado en la empresa de Heppener desde 1983 al 2017 y es un placer compartir con ustedes mis experiencias, mis historias y una visión de lo que fue esa planta en el pueblo y también en mi vida en particular. Me parece importante contarles primeramente los inicios de la planta para ubicarla en cada contexto histórico, ¿no? Esta planta se inaugura, mejor dicho, empieza su construcción en 1948. Es producto de la iniciativa de una familia, la familia Sequenza, que ya tenían una fábrica de mecánica de precisión en Italia y que luego de la Segunda Guerra deciden trasladarla a nuestro país. En 1948 comienza la construcción y como una característica de mi familia allí les puedo decir que trabajaba mi abuelo y también mi papá. Y luego cuando ya la producción arranca también trabajó mi mamá, posteriormente yo, así que 3 generaciones hemos trabajado en la empresa. Como les decía, se inicia en 1948 la construcción y aproximadamente en el 50 comienzan a producir. Ese periodo, digamos, está dentro de un contexto histórico, político y económico marcada por dos situaciones. Luego de la crisis del 30 y posterior también de la Primera Guerra, en nuestro país empezaron a escasear productos, por lo que se desarrolló un programa que se llamó ISI, Industrialización por Sustitución de Importaciones, que favorecía la producción nacional. Luego también aparece un concepto político-económico que se llamó Estado de Bienestar, y el cual se comienza a desarrollar en nuestro país en la primera y segunda presidencia de Perón. Esto básicamente dejaba de lado el Estado gendarme, el Estado policía y el Estado de bienestar para no extenderme y concentrarme en el hecho, era un Estado que propendía al bienestar social y económico de los ciudadanos. Bien, como les decía, en 1950 comienza la producción y se caracteriza porque comienzan a producir máquinas de coser, tanto mecánicas a pedal como eléctricas. Las características de estas era que para la época eran de una tecnología de avanzada. Posteriormente logra la empresa conseguir unos contratos y fabrican el motor de la moto Puma, una moto totalmente de industria nacional. Y el gran salto, digamos, cualitativo lo dan cuando consiguen los contratos con la empresa Citroën para fabricar los motores íntegramente. En esa época, ya cercanos a la década del 70 y en la década del 70, los motores eran del Citroën 12B, 13B y AMI 8 posteriormente. Allí fue cuando el Citroën fue su eclosión, que entre el año 1973 y 1975 la empresa llegó a tener más de 1.300 trabajadores. Digamos que luego de eso viene la dictadura militar, que se caracteriza por tener una clara política de destrucción de la industria nacional, y eso obviamente comienza a erosionar lo que es esta empresa en particular, ¿no? Pero antes de meterme en la declinación, aquí a fines de la década del 70, en el año 1978 al 80 básicamente, me gustaría hacer una referencia a lo que era el aspecto social en todo este periodo, desde aquí para atrás, que tuvo la empresa en la comunidad, ¿no? El aspecto, cómo la comunidad estaba integrada de alguna manera al quehacer de la empresa. Por ejemplo, esta empresa cuando se radica, una de las primeras cosas que hace es un barrio
de Chalecitos que realmente era precioso, con jardines, por primera vez con un concepto, por ejemplo, de no división con paredones de las casas, sino que era verde o un pequeño alambrado muy peticito, con varillas alternadas y pintadas de distintos colores, una plaza para los chicos, un cine-teatro, un círculo que se llamó Círculo Sequenza, que tenía equipo de fútbol y eso. También hicieron una cancha de fútbol, una cancha de básquet, posteriormente una cancha de tenis. O sea, todo eso se lo brindaba a la sociedad. Y dentro del barrio que habían hecho de Chalecitos, que era para los empleados de la planta que no vivían en Heppener y tenían que, dada la distancia en esa época que se notaba mucho más, tenían que vivir allí, les daban eso. Paralelamente, para la gente soltera, hicieron hoteles con todas las comodidades para que la gente también viviera allí. Tenían un comedor gratuito fuera del establecimiento para los empleados, que, por ejemplo, era atendido por mozos, plato en mano, era una cosa hoy impensada, ¿no? Y bueno, de esta manera daban un montón de servicio social que servía para, digamos, ser solidarios, tener relaciones con otras personas. Y calculen, en un pueblito de campo como esto, cuando yo era chico, ir al cine en mi propio pueblo era una cosa que no se podía creer. También, cuando yo llegué a mi adolescencia, la misma empresa ponía las instalaciones y dinero para fomentar lo que formamos en ese momento como un grupo de teatro, dirigido por el señor Alfredo Algeri. Esto fue, más o menos duramos unos 3 años hasta que cada uno empezó a ir al servicio militar, para acá, para allá, o a trabajar, y se disolvió. Pero la empresa pagaba los trajes que alquilábamos, ponía las instalaciones, el mismo cine-teatro lo refaccionaba todo para que pudiéramos dar las obras. Incluso dimos las mismas obras, las dábamos acá en Bransen, en el Cine Español, y también en el Teatro de Chascomús. Llegamos a poder darlas. Esto fue una etapa muy linda y es una forma más también de cómo se integraba la empresa con la sociedad. Otra cuestión a destacar desde el aspecto social eran las fiestas de Papá Noel, que las pagaba íntegramente la empresa. Y por ejemplo, en los años que teníamos el grupo de teatro, cada año se hacía una temática distinta, con una carroza y con un Papá Noel elegido de los empleados de la empresa, y todo nuestro grupo de teatro se disfrazaba con distintas temáticas para atracción de los chicos y qué sé yo. Incluso un año vinimos a Bransen con la carroza, con todos los disfraces y eso, a la plaza central de Bransen, y también lo hicimos allí. Por ejemplo, un año fueron todos los personajes de Walt Disney, los que se le ocurran, y otro año, como venía el Mundial 78, éramos todos parejas de vestidos con trajes típicos de los distintos países que participaban en el Mundial. Si tuviera que enmarcar, por ejemplo, las diferencias en esta época neoliberal a partir de los 90 entre lo que fue Sebel y Peugeot, podría decir que con Sebel teníamos alguna opción más de supervivencia en cuanto a lo laboral, porque Sebel trabajaba a fazón, es decir, para quien le pidiera algún trabajo, y podíamos producir así para Peugeot, para Fiat, para Chevrolet, o también buscaban trabajo en otras compañías, en otras marcas, que no se dio a veces el resultado. Y la gran competencia, dada la globalización y esta política neoliberal, era la apertura indiscriminada de importaciones sin ningún tipo de arancel para el importado. Con lo que hacía, digamos, con la diferencia de tecnología y las subvenciones que los países industrializados le ponen a sus productos, una competencia muy desigual, lo cual lentamente iba degradando nuestra posibilidad de supervivencia.
En ese contexto es que se empiezan a producir los despidos y desembarca Peugeot. Con Peugeot, como ya les dije, el tema sigue exactamente igual con altibajos. La diferencia es que aún se agrava más, porque, por ejemplo, al ser ya firmemente entre el 98 y el 2000 pasa a ser Peugeot. Peugeot adquiere la mayoría de acciones y ya somos Peugeot. En ese momento la cuestión es que solo se puede producir para Peugeot. O sea, la casa matriz impide que esta autopartista acá en este rincón del sur pueda trabajar para otra marca, para otros modelos, con lo que uno queda supeditado a lo que la casa matriz decide dar o no dar para hacer. Como ejemplo, como una anécdota, como un ejemplo de esto. Uno de los sectores que en esa época eran de bastante buena tecnología y uno de los últimos en producir fue uno llamado bomba TUF, que es una bomba de aceite que va en los vehículos. Se había logrado ahí tan buena calidad y producción que se exportaba. Y llegó a exportar la empresa 10 millones de estas bombas sin reclamo. ¿Qué ocurrió? En una de las medidas gremiales que hay en Europa, los gremios europeos plantearon que todo vehículo que circule en Europa no puede tener autopartes que no sean hechas en Europa. Eso produjo el cierre de nuestra bomba TUF. De 3 turnos completos pasaron a trabajar algunos días del mes para una producción netamente local, por ejemplo, ¿no? Y sin posibilidad de ofrecer esa bomba con algún cambio a algún otro modelo de auto o algo por pertenecer a la casa matriz. Es decir, a partir de ahí, independientemente de que nos seguían incorporando y poniendo todos los días cuestiones de productividad, competitividad, etcétera, etcétera, en realidad la única opción ahí era si la casa matriz decidía o no decidía darnos trabajo. Cuando la casa matriz decidió que esta autopartista ya no era viable, no le interesaba, directamente vendió y quedaron estos 100 empleados en la nueva empresa autopartista que compró, que se llama CLAP. Insisto, con Peugeot se nos acortaron las posibilidades de conseguir nuevos trabajos. Brebaje de apuesta, quien dijo que todo que estaba perdido, a los pibes nos sobra la fuerza, a las pibas les sobra la fuerza, aunque esté todo jodido, a los pibes nos sobra la fuerza para ganar el partido. No diga que esto está perdido, no diga que esto está perdido, todavía nos sobra la fuerza para dar vuelta al partido. Yo no nací por rapear, vengo a ocupar un lugar, vengo a bailar, a vacilar, defender